¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy nos encontramos una vez más para ver esta serie de videos Aprendiendo a Aprender. Es la tercera parte, es nuestro tercer video y hoy vamos a ver lo que son las técnicas de estudio. Vamos a ver que estas técnicas de estudio son importantes porque nos van a permitir pues mejorar nuestro aprendizaje y también a la hora de estudiar pues nos va a ser muy beneficioso. Así que sin más dilatación del tiempo vamos a por el tema. Ok, ¿qué estamos observando nosotros aquí? Bueno, una recapitulación, vamos a ver los puntos que hemos tratado en videos anteriores, ¿está bien? Hemos visto, por ejemplo, lo que es el estudio, ¿sí? Que era pues un proceso por el cual incorporábamos nuevos conocimientos a nuestro intelecto, ¿no? Luego habíamos también hablado sobre lo que era el hábito y bueno, habíamos visto que los malos hábitos pues eran más fácil de aprenderlos, pero en cambio los hábitos que nos permitían mejorar nuestro aprendizaje pues eso era un poco más dificultoso de poder realizarlo. Entonces, eh, hemos utilizado algunas herramientas tales como son los horarios de estudio para poder tener un ordenamiento de nuestro tiempo y organizar de manera efectiva eh, nuestros periodos dedicados al estudio y al ocio. Muy bien, eso es lo que habíamos visto antes. Acá tenemos una cita de Quevedo, ¿no? Que dice lo que se aprende en la juventud toda la vida dura. Entonces, ustedes que están jóvenes, ustedes que están observando este video, pues les recomiendo que sigan estos pasos, ¿no? Y sigan y tengan muy en cuenta cada vez que ustedes realicen cualquier tipo de estudio. Ok, ¿qué estamos observando aquí? Dices las técnicas de estudio. ¿Por qué? Porque ya estamos de lleno en el tema, ¿no? Vamos a ver qué son las técnicas de estudio. Pues eh, las técnicas de estudio son parte del aprendizaje, ¿sí? Y el aprendizaje pues es un proceso por el cual nosotros hacemos uso habitual de estrategias para lograr pues asimilar lo estudiado, ¿no? Lo que habíamos visto en determinado tema, en determinada asignatura, pues nosotros podemos utilizar un conjunto de estrategias para poder mejorar pues, ¿no? la retención, la aprehensión de esos temas, ¿no? Esos conocimientos, de esa información. Y para eso, pues, estas estrategias requieren, pues, técnicas, ¿no? Entonces, las técnicas de estudio, pues, nos van a facilitar el aprendizaje. ¿Qué son las técnicas de estudio entonces? Son un conjunto ordenado de acciones, pues, que nos van a permitir eh, comprender, ¿no? Tener la información dentro de nuestra memoria, ¿no? Entonces, esas son las técnicas de estudio y vamos a ver algunas técnicas de estudio que son las más usuales y son las más recomendadas también, ¿no? Porque hay varias, pero entre ellas, pues, hay algunas donde efectivamente pues, pueden cumplir una mejor función en nuestro aprendizaje, en nuestro proceso de aprendizaje. ¿Qué dice acá? El estudio es una destreza, es un arte que debe practicar para llegar a ser lo que probablemente deseas. Muy bien, claro que sí, ¿no? Sin el estudio, pues eh, difícilmente podemos superar las dificultades que se nos presenten en nuestra vida futura. Muy bien, a esto me refería, ¿no? Las técnicas de estudio, pues tenemos, por ejemplo, lo que es el subrayado, tenemos, por ejemplo, lo que es el resumen, tenemos lo que son los organizadores gráficos. Eh, Dice, recuerda que estas técnicas de estudio forman parte de una secuencia. Después de subrayar, hacer tu resumen y lo graficas. Claro, ¿no? Porque nosotros podemos hacer un resumen, después podemos agilizar, pues, ¿no? La memoria y de frente podemos hacer un organizador gráfico o en todo caso podemos generar un resumen. En ambos casos, pues sí o sí vamos a necesitar del subrayado. Ahora, del subrayado podemos hacer un resumen y de ese resumen podemos hacer los organizadores visuales, como les había dicho, ¿no? O en todo caso, de frente del subrayado a los organizadores gráficos. Ahora, estos son los tres grandes grupos que vamos a ver. Hoy día vamos a ver lo que es el subrayado, el resumen, y en un próximo video pues estaremos viendo lo que son los organizadores gráficos, precisando lo que son los mapas conceptuales y los cuadros sinópticos. Vamos a hablar acerca de los dibujos también porque son parte importante, eh, puesto que generan pues una particularidad dentro de un texto y también los dibujos sintetizan bastante la información. Así que un buen dibujo va a ayudar también como técnica de estudio. Bien, vamos entonces por lo que es el subrayado, ¿no? ¿Qué es el subrayado? Bueno,
el concepto nos dice que es una técnica de selección de análisis de información, ¿sí? Su objetivo es destacar elementos más importantes, claro, tal como lo estamos viendo, ¿no? Podemos a simple vista ver que este es un texto, ¿sí? Y que está dividido en párrafos, ¿sí? Un párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, y lo que más resalta aquí son lo que estamos nosotros subrayando, ¿no? Poniendo las líneas debajo de las palabras. Entonces está seleccionando y está analizando la información, ¿no? Su objetivo es destacar los elementos más importantes, tales como nosotros estamos observando aquí, ¿no? Está destacando lo que es más importante. Y eso es el subrayado, ¿no? Para eso nos va a servir, para cuando nosotros tengamos nuestro libro o nuestro cuaderno, pues nos fijemos simplemente, nuestra atención se dirija hacia lo que hemos resaltado o lo que hemos subrayado. Muy bien, a ver, nota dice aquí, el subrayado puede ser mediante líneas, ¿sí? Líneas curvas, líneas rectas, rayas, como estamos observando aquí, resaltado, ¿sí? Podemos tener un resaltador y con eso marcar las ideas principales o las ideas que son relevantes para nosotros, o podemos colocar pues alguna que otra señal, ¿no? Para que podamos identificarla, reconocerla o recurrir a ellas en una próxima vez. Dice, anotaciones al margen. Permite localizar datos concretos con facilidad y son muy útiles para repasar el contenido de un texto. Sustituyen los subtemas del texto. Claro, podemos nosotros observar este párrafo y bueno, a lo mejor a simple vista es mucho o simplemente nos fijamos en lo subrayado, pero siempre es bueno también tener al costado pues unas anotaciones que nos van a ayudar también, que es una técnica de estudio también, ¿está bien? Que yo he querido colocarlo aquí porque me parece importante, lo uso yo, lo utilizo y también otras personas dedicadas pues al estudio recomiendan estas anotaciones al margen. Porque imagínense, ¿no? Aquí estamos viendo un texto corto, un texto muy breve, pero ya seguro van a enfrentarse ustedes unas separatas en los cuales tienen que observar pues, ¿no? los párrafos y es bueno también colocarles unas notas al costado de cada párrafo. Bien, eso es entonces lo que es el subrayado y lo que son las anotaciones al margen. Las anotaciones al margen suelen ser también algunos datos adicionales, ¿está bien? O algunos subtemas, ¿no? ¿De qué trata este párrafo, por ejemplo, de alternativas ante el desacuerdo de ideas, ¿no? ¿De qué trata este párrafo? Bueno, algunas consecuencias de pelear, ¿sí? Estas notaciones al párrafo podría ir acá como subtema, ¿no? Tales como lo tenemos, por ejemplo, en algunos textos. Pero, dado que es un texto sin subtítulos, sin subtemas, acá lo estamos colocando nosotros para poder darnos cuenta. Muy bien, seguimos con el tema del subrayado y, bueno, vamos, tenemos algunas preguntas que resolver, ¿no? Porque suele preguntarse, ¿no? ¿Cuándo tengo que subrayar? ¿Qué tengo que subrayar? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces vamos a resolver esas preguntas. Dice, ¿por qué es importante subrayar? Bueno, porque va a favorecer la asimilación, porque va a facilitarnos a nosotros llevar esa información hacia nuestro cerebro, hacia nuestra mente, hacia nuestra memoria, más preciso decirlo. Fija la atención y el interés por lo esencial. Claro, como habíamos visto, ¿no? Puede ser un párrafo muy extenso, puede ser un texto muy extenso, pero ya con lo resaltado, pues nos fijamos directamente, ¿no? Bien, desarrolla la capacidad de análisis y de síntesis. Muy bien, claro, porque es un texto muy extenso, pues nuestra capacidad intelectual nos va a permitir, pues, seleccionar lo más importante y de ese modo sintetizar la información, ¿no? Quedarnos con lo esencial. ¿Sí? Claro, y es necesario los subrayados pues, para hacer resúmenes o esquemas, tal como lo había mencionado anteriormente. ¿Qué debemos subrayar? Bueno, la idea principal. En definitiva, tiene que estar la idea principal, que va a ser la idea por las cuales van a girar las otras ideas, ¿no? Y van a aumentar, van a desarrollarse muchísimo más. Pero la idea principal es de aquello que va a tratar todo el texto. A veces la idea principal va a estar al inicio, al medio o al final del texto, ¿no? O del párrafo. Bien, debemos subrayar también palabras técnicas o específicas que a lo mejor posteriormente podamos buscar o en todo caso debajo del texto podemos hacer una anotación del significado. Entonces, resaltar estas palabras técnicas pues también es una buena técnica
que nos va a servir, ¿no? Este subrayado. ¿Cómo detectamos las ideas más importantes? Bueno, porque son aquellas ideas que van a dar, pues, ¿no?, la coherencia y la continuidad en el texto, ¿no? Claro, no vamos a subrayar alguna idea, pues, por ejemplo, que sea lejano, que sea, incluso que sea muy diferente a lo que es el título, ¿no? El título, hay veces, muchas de las veces, nos brinda la noción de lo que va a tratar el texto. Entonces, la idea principal, ¿sí?, la idea central, tiene que contener eso, ¿no? Tiene que estar hablando del tema y tiene que algunos subtemas, algunas ideas secundarias que están en otros párrafos, pues deben estar en coherencia, tienen que tener relación con la idea principal. En torno a ellas son las que giran las ideas secundarias. Claro, lo que había dicho, ¿no? ¿Cómo y cuándo se debe subrayar? Bueno, ¿cómo? Pues utilizamos marcadores de colores, ¿no? A lo mejor subrayamos, comenzamos a marcar, comenzamos a resaltar con un solo color y eso se puede perder entre tanto que hemos subrayado, ¿no? Entonces, es bueno utilizar varios colores y varias líneas o varios signos, ¿no?, de que estamos separando la información. A ver, dice, después de leer el texto tantas veces sea necesario, ¿no? Claro, y eso es importante, porque no podemos nosotros realizar un subrayado si antes pues no lo hemos leído, no entendemos, porque puede que subrayemos cosas que no son realmente relevantes dentro del texto, dentro de la totalidad del texto, ¿no? Entonces, hay que leer. Algunos dicen a la segunda vez, en nuestra segunda lectura, o después de la primera lectura tenemos que subrayar, pero vamos, si no entendimos a la primera, no pasa nada, volvemos a leer y hasta poder entenderla y recién pues evocarnos al subrayado. Bien, acá les dejo yo más información para que ustedes puedan tenerla en cuenta y puedan serle útil, ¿no? Ponen pause para que puedan copiarlo o para que puedan pues leerlo. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de lo que es el resumen. El resumen consiste en expresar por escrito y de manera simplificada la información más importante de un texto. Claro que sí, ¿no? Si tenemos un texto muy extenso, lo que tenemos que hacer nosotros es trasladar toda esa extensión a un texto más breve, ¿no? Entonces, ese texto tiene que ser muchísimo menor cantidad y tiene que contener lo esencial. Además, no puedo yo realizar un resumen que sea diferente del texto original. Entonces vamos a ver algunas características que tiene que cumplir todo resumen. La primera es la brevedad. Tiene que tener entre el 30 al 50% de la extensión original. Claro, si hacemos un resumen que sea similar en cuanto a extensión de todo el texto, pues de nada nos sirve hacer el resumen, ¿no? Entonces tiene que ser, puede ser la mitad de todo el texto, puede ser oscilar entre esos dos porcentajes, ¿no?, el 30 y 50%. En general, tiene que ser muchísimo más breve que el texto original. La fidelidad refleja las ideas del texto original, claro, ¿no? Porque no deberíamos nosotros tener en nuestro resumen pues unas ideas que sean incoherentes, eh, o sean de nuestra propia palabra, ¿no? Tiene que ser las ideas que está reflejando, queriendo transmitir el autor del texto. La objetividad no debe contener ideas, juicios o comentarios personales. Claro, por ejemplo, sería bueno que nosotros cuando nos enfrentemos ante un texto, pues descartemos los juicios personales, ¿sí?, para poder tener la información más objetiva, ¿no? En todo caso, también cuando nosotros realicemos nuestro resumen, tampoco debería contener pues nuestra propia perspectiva, sino que tiene que tener, debería prescindir de ello, ¿no?, para que sea más objetivo el texto. Coherencia, las ideas deben relacionarse entre sí y con el tema central. Lo que había dicho, ¿no? Cuando nosotros realizamos un resumen, debería tener coherencia, o tener sentido, tener una hilación, tendría que tener pues cohesión también todas las ideas. Por eso el resumen no solamente es poner una oración, cortamos otra oración, otra oración, otra oración, y nuestro resumen sería un conjunto, un Frankenstein de puras oraciones, ¿no? Eso no debería ser así. Tendría que ser un texto perfectamente leíble, entendible y
comprensible para poder nosotros volver a leerlo o en todo caso que otra persona lo pueda leer. Muy bien, ahora lo que tenemos aquí es un resumen, pero tenemos que nosotros practicar, ¿no? No quiero yo iniciar esta práctica sin antes leer lo que dice arriba, ¿no? Resumir no consiste en cortar ideas secundarias y pegar las más importantes, sino en escribir un nuevo texto que debe comprenderse, ¿está bien? Como les decía hace un momento, no solamente es copiar una oración y después poner otra oración, sino que tiene que tener sentido, ¿sí? Poder realizar un texto comprensible. Muy bien, ahora sí, vamos a ver, tenemos este texto, y ya lo ven en pantalla en el recuadro de color verde, dice ciencia y tecnología. Vamos a darle una primera lectura a todo el texto y después vamos a subrayarlo. Los conceptos de ciencia y tecnología se confunden entre sí. Ambas disciplinas se relacionan, pero son diferentes, aunque no lo parezca. La ciencia estudia las leyes que rigen el universo, así como las características de los cuerpos que forman parte de él. Para ello, recurre al método científico. Este, a través de pasos analíticos, establece un marco de generación de nuevos conocimientos. La tecnología aplica los conocimientos científicos en la construcción de aparatos que supongan alguna utilidad. Así tenemos desde las gigantescas máquinas hidroeléctricas hasta los diminutos chips de memoria digital. Muy bien, ya hemos hecho la lectura y el texto es breve, está sencillo, entonces yo creo que podemos nosotros realizar nuestro resaltado, nuestro subrayado, para poder tenerlos en consideración y hacer nuestro resumen posteriormente, como les había comentado al inicio. Muy bien, entonces la primera parte que nos está diciendo está dando una introducción, ¿verdad? De que va a hablar acerca de lo que es la ciencia y la tecnología, que a veces se confunden porque se relacionan, ¿no? Se confunden porque tienen algo de relación, pero son totalmente diferentes, ¿no? Y después, posteriormente, vamos a ver qué va a hacer la diferencia. Entonces, o va a hablar cada uno de su tema. Entonces, vamos a decir que ciencia y tecnología son diferentes. ¿Sí? Eso es lo más resaltante de este párrafo. Muy bien. Ahora, siguiente párrafo. ¿De qué está hablando? De la ciencia, ¿verdad? De las características del método científico, ¿no? Entonces, todo el texto, todas las ideas, todas las oraciones que componen este párrafo están en relación a lo que es la ciencia. Muy bien, entonces vamos a subrayar simplemente la ciencia, ¿sí? Y lo vamos a tener allí, ¿no? ¿Qué podemos nosotros ver de este párrafo? ¿Qué podemos tener en consideración también? Que vamos a ver que hay leyes, ¿no? Hay leyes que van a regir, pues que rigen el universo. Y las características de los cuerpos, ¿no? También esto es importante, ¿no? Leyes que rigen el universo. Uy, a ver, como las características, ¿no? De los cuerpos. Wow, todo esto es importante. ¿Mm? Para ello recurren el método científico, ¿no? El método científico también, ¿no? Es importantísimo en esta parte. El método científico. Bueno, eso es lo más importante en este párrafo. Ahora, vamos con el último y tercer párrafo, con el tercer y último párrafo. La tecnología, aquí está hablando ya de la tecnología, ya recuerdo lo que he leído. ¿Sí? Y luego vamos a ver que también, ¿no? Lo más relevante es que, bueno, se va a utilizar la tecnología para la construcción, ¿no? Construcción de aparatos. Sí, muy bien. Y obviamente estos aparatos tienen que ser de gran utilidad, ¿no? Son palabras claves que estoy subrayando, pero ya cuando nosotros realicemos el resumen, pues vamos a darnos cuenta que en efecto estas palabras claves nos van a ser de mucha ayuda, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer las anotaciones al margen, ¿no? Porque también es otra idea, es necesario también que nosotros nos acostumbremos a realizar estas anotaciones. Así pues, vamos a ver, denme un momento. Muy bien, ahí estamos observando lo que es nuestras anotaciones al margen, que es la ciencia, ¿no? Al costado
le he puesto, ¿no? Porque todo esto va a hablar de la ciencia. He puesto la ciencia y el método científico hubiesen puesto también, ¿no? Pero la ciencia también para hacerlo un poco más resumido. Y aquí hubiese puesto también lo que es la tecnología, ¿no? Vamos a ponerle. Muy bien, la tecnología. Todo esto habla de la ciencia y todo esto habla de la tecnología. Genial, ya hicimos las anotaciones al margen y fácilmente podremos también hacer un esquema, ¿no? Donde ponemos la ciencia y la tecnología, separamos un lado la ciencia, otro lado la tecnología y así poner debajo de cada uno pues las características o lo que hemos resaltado. Muy bien, ahora sí, vamos a ver cómo nos queda nuestro resumen. ¿Sí? Los conceptos de ciencia y tecnología son diferentes. Son diferentes. ¿Sí? La ciencia estudia las leyes que rigen el universo, ¿sí? Y las características de los cuerpos que forman parte de él, mediante el método científico, ¿no? En cambio, la tecnología, ¿sí? Está diciendo que son diferentes, entonces vamos a hacer una comparación. En cambio, la tecnología, pues, aplica dichos conocimientos para la construcción de aparatos de gran utilidad. Muy bien, ese es nuestro resumen de todo este texto. Ahora, como pueden observar, no solamente son oraciones, sino que aquí hay una palabras de enlace, ¿no? En cambio, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Aquí he utilizado una palabra de enlace, un conector, que, bueno, va a darle mejor lectura a nuestro resumen. Muy bien, es así como hemos culminado con esta práctica de resumen. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Esa sería toda la información que tenemos para compartir. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden realizarla por los medios de interacción que tenemos o pueden hacerla debajo de la caja de comentarios. Sin más, me despido. Goodbye.